Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en la sexta temporada por NSTV con este ciclo especial Elecciones 2014-2015 para tratar de entender todo el cronograma electoral. Muy buenas noches, Horacio Barori. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Ya tuvimos, Horacio, el primer programa que fue el marco general, la entrevista del vicepresidente de la Corte Electoral, el análisis político de Luis Eduardo González y Ignacio Schwarzenegger. El segundo programa fue dedicado al Partido Nacional. Hoy tenemos un programa donde vamos a tener a otro expresidente de la República y vamos a tener a otro historiador. Para analizar esto que vamos a ver ahora. El Partido Colorado, el que se declara y convence de que victoriosamente va. El Partido Colorado, que se identifica como una fuerza joven y vibrante, como una fuerza inmensa y augural. Los Colorados, el partido vinculado a la historia del Estado uruguayo, al gobierno de todas las épocas. El partido que tiene raíz en la fundación misma de la patria, en la vertiente caudillista de su fundador, Fructuoso Rivera, y en la de hombres bien formados en el núcleo urbano de la Ciudadela. Con orígenes en las luchas de la etapa fundacional de la República, los Colorados reivindican su fundación en 1836, cuando las tropas de Rivera enfrentaron al ejército del blanco Manuel Oribe en las costas del arroyo Carpintería, en el departamento de Durazno. Luchador nunca domado, sembrador rudo y tenaz, el Partido Colorado se siente grande y como usina de sabia democracia. El gobierno de Joaquín Suárez, la defensa de Montevideo, marcó para la historia una fortaleza política en la capital del país para este partido. Pasados los tiempos de intención de fusión de los partidos tradicionales, los Colorados gobernaron el Uruguay desde 1865 a 1959. En ese periodo, Venancio Flores dejó una huella potente y luego fue un apellido el que se vinculó a la historia de este partido y de este país. Lorenzo Valle gobernó entre 1868 y 1872 y tuvo que lidiar con guerras internas y con crisis financieras. José Valle y Ordóñez, que gobernó entre 1903 y 1907 y entre 1911 y 1915, y marcó el país como un estadista con reconocimiento fuera de fronteras. Su hijo político y sobrino por parentesco directo, Luis Valle Berres, también presidió el Uruguay entre 1947 y 1951. Y un hijo de este, Jorge Valle Ibáñez, sería presidente en el cambio de siglo. Los Colorados, los que generaron varias corrientes, que tuvieron la presidencia austera de Óscar Gestido y el hombre fuerte de Jorge Pacheco Areco. Los Colorados, los que dicen que cuando enfrentan una cumbre saben que siempre hay otras más allá. El partido cuyos líderes condujeron la salida de la última dictadura con Julio María Sanguinetti con 2 presidencias, del 85 al 90 y del 95 al 2000, cuando entregó la banda a Jorge Valle. Los Colorados, el partido que gobernó por más tiempo al Uruguay, que sufrió desgaste político hasta quedar relegado a tercera fuerza. El partido de la fundación del país, de las reformas, de la oferta amplia electoral con variedad ideológica. El partido que es la historia misma del Uruguay, el que cayó y busca el camino para levantarse y aspirar a volver a manejar los hilos de la República. Bueno, muy bien. Como verán, hoy es el Partido Colorado el tema de esta noche, de este ciclo de elecciones 2014-2015. El entrevistado central va a ser el expresidente de la República, Jorge Valle, y el historiador en este caso. El ex vicepresidente Luis Hierro López, el profesor Luis Hierro López, que además en los últimos meses ha estado escribiendo y estudiando mucho sobre el Partido Colorado. Ya anunció que vendrán nuevas publicaciones al respecto. Horacio, la entrevista fue realizada en la sede del Partido Colorado, en la calle Barrio Somorín, a esquina Soriano. ¿Qué vamos a ver en el primer momento? Vamos a ver, bueno, lo primero que le preguntamos a Hierro López es cuáles son las raíces del Partido Colorado, cómo se originan los colorados. Vamos a ver qué nos contestó. Los partidos aparecen en 1836, con motivo de la batalla de Carpintería, pero es indudable que si en 1836 fueron a la guerra, a la batalla, se estaban preparando como tendencias anteriormente.
el rastreo de esas fechas es muy difícil decir el Partido Colorado se fundó tal día. Nada menos que Bauzá, un notable historiador, sostiene que se funda ya en 1832, siendo Rivera presidente y cuando tiene que enfrentar las primeras revoluciones contrarias de Lavalleja. Pero es un proceso fundacional que tiene indudablemente que ver con la personalidad de Don Frutos. No se puede imaginar la fundación del Partido Colorado sin esa vigorosa personalidad de caudillo, primer presidente, líder de las instituciones, en su presidencia respetuoso de las libertades, de la libertad de prensa. Yo justamente estoy estudiando este tema para hacer algunas publicaciones próximas. El decreto de Rivera sobre libertad de prensa, todos los periodistas deberían conocerlo y deberían divulgarlo, porque dice incluso que él defiende la libertad de prensa incluso para quienes quieran atacarlo, que él como presidente tiene la obligación de a esa persona que quiera atacarlo darle la libertad de expresión necesaria. Entonces, la fundación del Partido Colorado es una expresión de la nacionalidad muy clara, porque tiene que ver con el territorio, con Artigas quedándose para luchar por él, y con la imagen del caudillo que fue idolatrado por las masas campesinas. Bien, hablamos de las raíces, ahora hablemos de las etapas, de los distintos periodos que atravesó el Partido Colorado a lo largo de su historia. En la defensa de Montevideo durante la Guerra Grande y para luchar en contra de los atropellos de la dictadura del dictador Rosas, claramente se nutre el ideario libertario y republicano del Partido Colorado. Esa posición cosmopolita que siempre tuvo el partido, de mirar para afuera, de vincularse al exterior, se funda en esa etapa en la que, personalidades tan notables como Garibaldi estuvieron en Montevideo defendiendo las libertades, y yo diría que la fragua colorada se forma en la defensa de Montevideo, que ha sido la etapa fundacional que le dio principios, que le dio valores, etcétera, con personalidades notables por su abnegación, por su valentía, por su honestidad. Durante todo el siglo XIX el partido tuvo una notable actuación, que fue el partido del gobierno, fue el partido del Estado, fue el partido que estuvo permanentemente en las obras más importantes. Los ciudadanos más notables del siglo XIX estaban vinculados de una forma u otra al Partido Colorado. José Pedro Varela es colorado, él habla del partido, mi formación, dice José Pedro Varela, es la del partido liberal que defendió la libertad en la defensa de Montevideo, refiriéndose al Partido Colorado. Luego criticó los partidos, pero hasta personalidades así tan notables como José Pedro Varela eran colorados. Y la etapa formidable por la cual el país nos reconoce es la etapa de Valle Ordóñez, de las reformas sociales, humanistas, de la enorme concepción respecto a la dignidad del hombre que significó el vallismo entre 1903 y 1933, o 1929 cuando muera don Pepe. Pero también es bueno recordar que ese notable historiador norteamericano Milton Banger, que ha hecho el más formidable estudio sobre el vallismo, dice: no es posible comprender al vallismo y a Valle Ordóñez sin el elán, dice él, del Partido Colorado. El Partido Colorado fue, durante todo el siglo XIX, la plataforma desde la cual fue posible lanzar luego la trayectoria formidable en materia social, humanitaria, obrerista que el Partido Colorado tuvo. Quiere decir que Valle Ordóñez no es un fenómeno ajeno al Partido Colorado. Valle Ordóñez es un colorado esencial. Él lo dice, nunca repitió mucho esos temas porque él hablaba más del futuro que del pasado, pero él tiene una muy fuerte raíz colorada tradicional como la tenemos todos. Pero claro, yo diría que la fundación a través de Rivera, la fragua colorada en la defensa de Montevideo y la obra formidable de Valle Ordóñez, que todo el Uruguay reconoce hoy, son las etapas fundamentales en la historia del Partido Colorado. Bien, seguimos la entrevista con Luis Hierro López. Hablamos de las raíces, hablamos de las etapas, hablemos de esos momentos claves en la historia del Partido Colorado. ¿Cuáles son los hitos del Partido Colorado?
Tiene que ver con estas etapas. Digamos que la primera presidencia de Rivera, bueno, la inauguración de la República, la inauguración de la nueva Constitución, la primera presidencia de Rivera es fundacional en todo sentido. El 1 de marzo de 1903 asume Valle Ordóñez, se termina la etapa de las guerras civiles. Y es interesante recordar que Valle Ordóñez lo primero que hace cuando termina la guerra de 1904 es declarar la amnistía para todos. Porque la amnistía como concepto está integrado a la vida del país. La Guerra Grande terminó con una amnistía, la batalla de las piedras termina con clemencia para los vencidos, la Guerra Civil del año 4 termina con una amnistía, es un concepto que me parece que es interesante tenerlo en cuenta. Y esa etapa que se inicia el 1 de marzo de 1903 tiene muchos hitos, porque bueno, teníamos que tener todo un programa para hablar de esa etapa formidable, pero fue seguramente la etapa más audaz que vivió el Uruguay y que quizás vaya a vivir en mucho tiempo, porque hoy hay cambios en la sociedad, etcétera, pero son incomparables con los cambios que el Uruguay vivió desde 1903 a 1920 y pico. Y bueno, es un hito la presidencia de Luis Valleverres, que fue un personaje formidable, también un caudillo urbano, digamos, ¿no? Con una gran llegada a la gente, defendiendo el trabajo de los uruguayos, defendiendo lo que significaba el país en su potencial industrial. Y es un hito también, aunque yo ya estaba ahí siendo diputado, etcétera, entreverado en las vueltas, pero es un hito el 1 de marzo de 1985, con lo que todo ello significó. Bueno, muy bien, esto era lo que decía Luis Hierro López en su carácter de historiador, hablando del Partido Colorado. Tenemos más para más adelante de la entrevista que realizó Horacio Barori. Pero ahora vamos a ir a una pausa y vamos a estar acá en piso con Jorge Valle, hablando del Partido Colorado, un hombre que es de la familia Valle, Lorenzo Valle, presidente en 1868, José Valle Ordóñez, el hijo de Lorenzo Valle, presidente en 2 ocasiones, Luis Valle, sobrino de José Valle Ordóñez, pero aparte prácticamente su hijo político, Jorge Valle, hijo de Luis Valle, una familia vinculada a la historia del Estado y del Partido Colorado. Con eso volvemos luego a una breve pausa, aquí en Claves Políticas, por NSTV, con este ciclo Lecciones 2014-2015. Seguimos en Claves Políticas, estos especiales de ciclo electoral 2014-2015, hablando sobre los partidos políticos. Hoy estamos hablando del Partido Colorado y estamos recibiendo al doctor Jorge Valle, expresidente de la República, la familia de los Valle, una familia que ha estado ligada a la historia del partido y a la historia del Estado uruguayo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vea, yo creo que la historia de los partidos políticos en el Uruguay es enormemente interesante, porque son todos partidos que empezaron en el siglo XIX, no solamente los partidos tradicionales, el Partido Socialista, el Grupo Anarquista en el siglo XIX, el Partido Comunista, el Partido Católico, o sea, León XIII, Carlos Marx, socialismo sin Marx, como el caso de Frugoni, el Partido Colorado Vallista, como se le dijo en el siglo XX, el Partido Nacional. O sea, son partidos muy antiguos y eso es lo que da estabilidad al Uruguay. Uno no tiene... Lo que da estabilidad es que haya partidos antiguos, ¿vio? Claro. Si usted mira hacia adentro del Frente Amplio, usted ve el socialismo, ve el comunismo, ve partidos muy antiguos en el Uruguay, que tienen generaciones de tradiciones electorales y políticas. Claro. Eso es lo que le da estabilidad a las instituciones y lo que le da estabilidad a un país. Valle, si usted tuviera que definir al Partido Colorado, es difícil, ¿no? Porque muchos dicen... Mire, definir los partidos en el Uruguay, cuando no son partidos de clase, de base marxista, en donde hay partidos tradicionales como el Partido Nacional, el Partido Colorado, la Unión Cívica, son partidos en donde usted hace
una línea que atraviesa la sociedad no en forma horizontal, sino en forma vertical. O sea que adentro hay distintos sectores sociales, con distintos pensamientos, inclusive dentro de un mismo camino. Siempre hay Pero algo que identifica. yo diría que hay algo fundamental. Hay un espacio político histórico del siglo XIX. Ese espacio político histórico del siglo XIX es un espacio de formación del país, de formación del Estado. En aquel tiempo, en el siglo XIX, aunque existían fronteras no muy definidas, el mundo hoy llamado Mercosur era un mundo global. O sea, no había fronteras. O sea, el sector que estaba en Entre Ríos estaba de acuerdo con un señor que estaba en la banda oriental y con otro que estaba en la provincia de Buenos Aires. Y el otro sector de la provincia de Buenos Aires estaba de acuerdo con otro sector que estaba en la banda oriental, con unos sectores que peleaban por su independencia en Río Grande del Sur, los farrapos, y con los sectores de Corrientes presididos por Ferré. Y ahí había lo que se llamó después colorados y lo que se llamó después blancos. Hacía blancos contra Mitre y con Urquiza, colorados con Mitre y contra Urquiza, y con los farrapos con Rivera. O sea que era un mundo abierto, absolutamente abierto, en donde fue muy difícil en ese siglo XIX, con violencia, construir estados nacionales y ciudadanías. Pese a lo cual, en ese siglo XIX, la inversión inglesa en infraestructura en todo el Mercosur fue imponente. Le voy a dar una cifra. El sector privado inglés invirtió en Estados Unidos 840 millones de libras esterlinas. En Canadá la mitad. Después invirtió en la India, en la China, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Brasil y en Argentina. ¿Cuál fue el tercer país después de Estados Unidos y Canadá con mayor inversión? De todo lo que les nombré. La India, la China, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina. Argentina. 343 millones de libras Fue un imán esterlinas. para inversión. Lo cual quiere decir que todo eso que creció con los ferrocarriles, creció con el agua corriente, creció con el gas, creció con el ganado, creció con las ovejas, creció con todo, eso fue lo que ocurrió en el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. El siglo XX es otro siglo con otro proceso social. La primera cosa que hay en el siglo XX es una formidable fuerza nueva que aparece en el Mercosur. La inmigración europea se radicó fundamentalmente en América en relación a la población autóctona anterior, por encima de ella, en el sur de Brasil, en el Uruguay, en la Argentina y en Chile. Esa población de inmigración en 1844 en Montevideo, la colonia más numerosa de habitantes era francesa. La segunda era italiana. Eso pasó lo mismo en Brasil, pasó lo mismo en la Argentina. Eso fue lo que Valle Ordóñez incorporó a la sociedad. O sea, lo que Valle Ordóñez hizo, siguiendo este libro... Porque ese libro es una guía que tenía... Este libro es el libro de Arens. Arens es un discípulo de Krause. Claro. Arens era alemán, Krause era alemán, Krause era filósofo en Jena, luego mudó a Leipzig, se dedicó a escribir, a educar a sus hijos, y un discípulo de Arens, fue expulsado a Alemania y se instaló en Bruselas, y un libro similar a este le regaló Ricardo Areco a Valle Ordóñez, y en ese libro que está en la casa de Valle Ordóñez en Piedra Blanca, Valle Ordóñez aquí arriba escribió que en este libro él había mirado sus ideas fundamentales, o recogido sus ideas fundamentales. Arens era contemporáneo de los pensadores de aquel tiempo. Naturalmente, aquel tiempo, este es un libro editado en 1906, pero escrito en 1860, 1870. Marx había escrito en 1848. Por tanto, eran todos contemporáneos, absolutamente todos contemporáneos, como era Proudhon, como era Saint-Simon, como eran todos ellos. Pero
¿Y esta Este inspiración libro, de José Valle Ordóñez? esto se basa en Kant. La idea filosófica básica es la de Emmanuel Kant, ¿no? El gran filósofo alemán. Y por tanto, ellos, como el propio Valle Ordóñez lo dijo cuando escribió sobre la muerte de Lenin, diciendo que había sido un luchador por la justicia en su país, pero que él discrepaba con su manera de pensar con respecto a la dictadura del proletariado. O sea, este es el pensamiento que siguió Valle Ordóñez. Este es un libro de derecho natural, ¿no verdad? ¿En qué consiste, por tanto, eso? Consiste en que la economía la manejó el ingeniero Serrato, que fue el ministro de Economía o ministro de Fomento en los dos gobiernos de Valle Ordóñez. Valle manejó la cuestión social. ¿Qué hizo de la cuestión social? No una cuestión de clase, lo hizo para todos. O sea, decidió fundar en cada capital de un departamento el liceo, decidió hacer un liceo para mujeres, decidió darle derechos a las mujeres, decidió ley de 8 horas, decidió normas generales de la vida social del Uruguay, decidió fundar la Universidad de Agronomía y decidió traer a Berger para que investigara los mejores trigos posibles. Los grandes digamos, semilleristas de la Argentina, Klein y Buch, bueno, estudiaron con Berger, eran alumnos de Berger. Hoy por hoy, la familia Klein siguen siendo los grandes semilleristas en Argentina. Trajo a Walter, que era un hombre que estudió la riqueza mineral del Uruguay. Trajo a un italiano para la riqueza ictícola del Uruguay. Trajo un americano químico para lo que fue más tarde la CAP. O sea, ¿qué quiero decirle? Él fue un hombre que puso a la clase inmigrante nueva en la ciudad, adentro de la sociedad, en un clima que Adens y Krause llamaban clima de armonía social, no como una lucha de una clase contra otra clase. Yo recuerdo Y eso es lo que fundamentalmente él hizo. Eso es lo que transformó al país en un país más moderno, en un país más actualizado con respecto al mundo anterior. Doctor Valle, yo cuando usted hablaba de las ideas de Krause, de este libro, lo tengo más recordado como que a finales de los 80 usted comenzó a hablar, o por lo menos fue cuando yo empecé a escuchar este texto, pero como que uno no tenía presente de que Valle Ordóñez podía haberse inspirado ¿Y sabe en por estas qué? personas. Porque nosotros los colorados nos dedicamos al gobierno. No teníamos tiempo para dedicarnos a la academia o a los estudios académicos. Y yo eso lo empecé cuando estábamos, antes de que llegáramos de nuevo a la democracia. Inclusive tenemos libros escritos sobre eso. Claro, pero hasta ese Y momento no tenemos, se había por hablado de esa ejemplo, matriz claro, ideológica, no, y pero- tenemos un libro fantástico sobre una persona que para mí debería ser de enseñanza obligatoria en todas las escuelas del Uruguay, que para mí es el pensador político más importante y el pensador económico más importante de América del Sur, que se llama Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi es un fenómeno absoluto, un fenómeno absoluto. Inclusive cuando uno lee... Fue fundamental la obra de lo que terminó siendo la Constitución Argentina, las como la ideas, redactó, los apuntes. le mandó su libro... Desde Chile es que lo escriben. Lo escribió en Chile, le mandó su libro a Duncan Stewart, Claro. que es pariente nuestro, y yo lo tengo lo tengo en mi biblioteca con una dedicatoria de Alberdi. Y nosotros hicimos un texto sobre Alberdi con un estudio económico sobre lo que Alberdi escribió de economía, escrito por Alejandro Beck Villegas, absolutamente excelente. O sea, Juan Bautista Alberdi, en la colación de grados de 1880 en la República Argentina, hizo una cosa fantástica. La escribió acá. Fue a Buenos Aires, de Buenos Aires vino a Montevideo, donde se había recibido de abogado, la escribió acá y ni siquiera la pudo terminar de leer porque ya estaba muy enfermo, en donde habla de los derechos individuales, lo que dice el derecho natural, lo que José Valle y Ordóñez le escribía a su padre cuando estaba en Francia y le decía, si no estudio el derecho natural,
no sirve estudiar los demás derechos. Porque ¿qué es lo que dice el derecho natural? Que los seres humanos tienen derecho por ser personas. ¿Qué es lo que dice Alberdi? Cuando usted estaba en Grecia y los griegos en Atenas a usted lo castigaban, le castigaban con una pena llamada el destierro. Porque si usted era desterrado, usted perdía derechos. Porque los derechos eran de la polis, no eran de las personas. La gran transformación la hizo Jesús. Mientras usted estaba en Grecia y estaba en Roma, los derechos eran de la ciudad donde usted vivía. Si usted estaba en Esparta, en Tebas o en Atenas usted podía ser propietario, juez, militar, sacerdote, dueño de una casa, dueño de un negocio o de un campo. Cuando usted se iba de la ciudad, usted perdía todo y era un esclavo. Por eso todas las tribus bárbaras, germanas, querían ser ciudadanos romanos para poder ser ciudadanos plenos. Eso Tácito vio que estaba ya como existente en las tribus germanas. Por eso Montesquieu, cuando hizo las normas que hizo, había leído a Tácito. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Y por eso cayó Roma y vino el mundo occidental a posteriori. Y ese es el proceso que Alberdi nos enseña en materia moral, en materia filosófica y en materia económica. Y eso es Arens y el derecho natural. Y eso es lo que Valle Ordóñez sostuvo como filosofía básica. Mucha gente dice, no, Valle Ordóñez hizo los entes autónomos. Ay, no me diga, digo yo, ¿cuál? Porque él se murió en 1929. ¿Cuál hizo? Porque el Banco de Seguros, que lo redactó hace rato, competía con todas las agencias de seguro que estaban instaladas en el Uruguay. En una palabra, ¿alguna vez se le ocurrió a Valle Ordóñez nacionalizar el ferrocarril inglés? Sin embargo, para el imaginario está asociado a un hombre estatista. Está asociado a un hombre estatista con error. Está asociado a un hombre que incorporó al Estado para darle sostén a la sociedad e intervenir en las áreas en que el Estado tenía que intervenir para resolver problemas sociales. Los problemas económicos en ese mundo los manejó la reina Victoria. Vaya, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir hablando del Partido Colorado, de los Colorados. En este programa especial de Claves Políticas, este ciclo de elecciones 2014, hoy hablando de los Colorados, justamente con el doctor Jorge Valle. Breve pausa y ya volvemos. Claves Políticas especial, elecciones 2014. Estamos con el doctor Jorge Valle hablando de los Colorados, el Partido Colorado. Es difícil identificar cuándo uno puede decir institucionalmente se convierte en partido, porque el coloradismo nace con Rivera, los blancos con Oribe. Los blancos nacieron con La Valleja. Con La Valleja. Pero luego Oribe reemplazó a La Valleja en la dirección del Partido Nacional. O el Partido Blanco, más propiamente dicho. Bueno, Partido Nacional o Blanco, como usted quiera llamarle. Pero me parece que lo que hay que identificar es que la fuerza personal de Oribe como hombre de Estado fue muy importante en aquel tiempo, mucho más allá de la fuerza personal de La Valleja como caudillo militar. La Valleja era un hombre más de caudillo. Entonces, mientras que Oribe era un hombre formado por el viejo sistema español, era un hombre de Estado, era un militar de artillería. Militar de artillería en aquel tiempo que ya saber que tenía que saber bastante matemática. O sea, Oribe era un hombre de Estado y se le ven muchas cosas de su tránsito, de su tiempo de gobierno. Y dentro del Partido Colorado también convivió esa cuestión de los caudillos por un lado y los doctores, los Pero como el Partido Colorado, un día Joaquín Suárez le encargó al coronel Lorenzo Valle que desterrara a Rivera. Joaquín Suárez en la defensa. Joaquín Suárez, presidente del gobierno de la defensa, lo encarga a su ministro de defensa, el coronel Lorenzo Valle,
que vaya a Maldonado y lo destierre a Rivera. Y Lorenzo Valle va a Maldonado y lo destierra a Rivera, le pide a Rivera que se retire, le da los recursos económicos que necesitaba, porque en ese momento Rivera buscaba un acuerdo con Oribe para hacer la paz, y de eso tenía dificultades de entendimiento con el gobierno de la defensa. Y por tanto, luego Rivera vuelve y a su regreso es cuando muere. Claro. Pero, Cuando iba a integrar aquel triunvirato. claro, con La Valleja, que también muere La Valleja. Y queda solamente Venancio Flores. Lo que quiero decirle es que cuando usted ve la política global, usted la ve desde la torre del estadio en la Olímpica, desde allá arriba. Y cuando usted baja a la platea, usted ve un pedazo con detalle. Y en ese pedazo con detalle usted ve los cambios internos que se producen dentro de los partidos. Por ejemplo, la época de mi padre, en el 47, inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, fue la época en la que el Uruguay recibió una serie de inversores europeos que, asociados con gente uruguaya dispuesta a invertir, produjeron un desarrollo industrial que tuvo como ejemplo Paysandú. Era la Pay Industria, era Paycuero, era Pailana, era Azucarlito, era el ANCAP con su planta, era la planta de aceite, era los que construían, los astilleros que construían embarcaciones, todo ese proceso industrial que comenzó en el Uruguay en aquel tiempo con un desarrollo formidable impulsado por un industrial uruguayo de origen alemán llamado Rohr, que hizo lo que se llamó metalúrgica y diques flotantes. A partir de ese complejo industrial nacional nacieron la fábrica de Tops, que dirigió el señor Gari, la fábrica de alambrado en la calle Instrucciones, cruzando la vía, que la tomó Arco y que ahora es una fábrica, una fábrica nacional. Luego, Nervión, que fue la primera fábrica de palanquilla que se hacía con restos de hierro que se fundía y que estaba dirigida fundamentalmente al final, y por eso se llamaba Nervión, porque Nervión es el río en Asturias. Estaba dirigida por ingenieros republicanos españoles que habían venido al Uruguay después de la Guerra Civil en España. El que dirigía Nervión era un hombre excepcional, un hombre fantástico, a quien yo quise muchísimo y que me enseñó que en el Uruguay había mucho hierro. Lo acompañé a Rivera al Cerro Imán, se cargaba desde la tierra el mineral y se echaba a la colada en Nervión. Todo ese proceso industrial fue otro tiempo histórico del Uruguay. Fue un tiempo en Estamos donde hablando vino, de los años 50. Claro, con el donde vino con el gobierno de don Tomás Berreta, que fue el que empezó esto. Esto lo empezó don Tomás. En la época de don Tomás se trajo la primera cosechadora que tenía su motor y que se transportaba a sí misma. Y no fue una etapa y la compró bastante proteccionista. La primera cosechadora la compró Narváez, cuya hija vive y está casada con un amigo mío en Carmelo. Vaya, ¿no fue una etapa bastante proteccionista esa? La etapa de la realidad. El mundo era un mundo cerrado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se cerró, bancada por el Plan Marshall, y Europa tenía un subsidio agrícola de tal magnitud y naturaleza que la cebada europea en Brasil era más barata que la cebada uruguaya. Así que el proteccionismo lo hizo Europa. Entonces nosotros tuvimos más remedio que defendernos, pero además, durante todo el proceso de la guerra, nadie le vendía a usted nada. Las fábricas en Europa, ¿a qué se dedicaban? Claro. Las que estaban no destruidas, hacían armas. ¿Cómo se andaba en auto en Uruguay? ¿Se recuerda cómo se andaba en auto? No. Había unos cilindros enormes así, dos, que se ponían en la parte de atrás con carbón, si no había combustible. O sea que el Uruguay tuvo que desarrollar una segunda etapa industrial, como la había hecho en la época del Viejo Valle la industria textil.
No le decían a Valle Ordóñez albista, porque había apoyado en la industria textil. Claro. Bueno, a mi padre le dijeron topista. Por la industria de los tops. Los tops. ¿Y qué le parece lo que pasa hoy en el Uruguay? Hoy no hay más industria textil en el Uruguay. En 1868 los ingleses de Colonia ganaron los premios a la mejor lana en la exposición internacional en París. Hoy no tenemos más industria textil. Hoy el Uruguay está exportando lana sucia, está exportando cuero seco. ¿Y eso? Estamos retrocediendo industrialmente como en la época de la colonia. ¿Es un problema de costos? ¿Es un problema de...? Es un problema de costos, efectivamente. Por tanto, los chinos compraron tops, ahora compran lana sucia. La Mercedes-Benz y la Bayer y Motorwerke y la Audi compraban cueros para sus autos y ahora vendemos cueros secos, igual que en tiempos de la colonia. Acá la industria desapareció, pero también desapareció en Brasil. Esa es la realidad, vamos para atrás. Vaya, volvemos, es muy interesante estos fenómenos y además son fenómenos en realidad que van y vienen. cada época. Y que a veces trascienden a los gobiernos. Cada época. Si hablamos del Partido Colorado, de las figuras que usted diría, ¿cuáles son las figuras trascendentes? Hay muchas figuras del Partido Colorado, ¿no? Bueno, yo voy a hablar del siglo XX. Sí. En el siglo XIX los hombres más importantes fueron sin ninguna duda Rivera, Joaquín Suárez. Valle Ordóñez en su dormitorio tenía un cuadro de Joaquín Suárez. Para él el hombre era Joaquín Suárez. Yo le preguntaba a mi padre, che, ¿y en la mesa de Valle Ordóñez de quién hablaban? Ah, de Joaquín Suárez. Cuando Joaquín Suárez dijo que era la madre no le llevaba cuentas, y porque le habían dicho que tenía que recibir un dinero, él dijo, no, yo a mi madre no le llevo cuentas, ¿no? Fue sin ninguna duda muy duro el tiempo de Lorenzo Valle, muy duro. Manuel Herrera Llove fue un hombre muy importante. La gente de la defensa, por supuesto, Melchor Pacheco Llove, Garibaldi, fue un hombre muy importante para el Partido Colorado, muy importante. Lorenzo Valle, el primer presidente de bueno, Uruguay. Sí. Le tocó llegar en un momento de crisis después política y del crisis siglo XX financiera. hay hombres muy importantes, Julio María Sosa, Viera, Arena, Baltasar Brum, Grauer, son de la primera época hasta el 30, hasta 1930 que fallece Valle Ordóñez. Luego está la segunda época en donde ya, yo soy más testigo de esa segunda época, creo que el que cambió el cejo del Partido Colorado hacia el sector necesario del desarrollo industrial, imprescindible en toda evolución social, fue mi padre. Porque no hay sociedad que no pase al sector agrario al sector industrial, o que agregue, no desaparezca el sector agrario, pero lo agregue el sector industrial. En lo que es la vecindad le tocó enfrente justamente el arranque de lo que fue el peronismo, ¿no? Justamente Sí, bueno, sí. Volvieron a intervenir los americanos, ya habían intervenido en 1904 cuando Julio Argentino Roca quiso poner en funcionamiento la Convención Preliminar de Paz. Los americanos intervinieron los americanos a favor del Uruguay para crear tranquilidad en el 50, y también intervinieron los americanos para prestarnos 1.500 millones de dólares para resolver un problema no financiero, un problema institucional. En el 2002. Claro. O sea que, y también intervinieron cuando el doctor Vázquez habló con los americanos por problemas de similar naturaleza. E hizo muy bien el doctor Vázquez en hablar con los americanos, porque sabe que son los americanos los únicos que al final ayudan. Los demás conversan, los americanos ayudan. Vaya, usted hablaba de la época que le tocó vivir. Hay una figura que es Jorge Pacheco Areco, que ha quedado muy vinculado a la cosa de la confrontación, que llega al presidente por una situación muy especial, por la muerte de Gestido. Sí. Mire, y de lo que se ha escrito poco de Pacheco. Yo le voy a decir una cosa de Pacheco. Cuando fallece don Tomás Berreta, se produce una reunión en Suárez, donde ya estaba viviendo mi padre con su familia, y en esa reunión se consolida una unión para que el vicepresidente fuera un hombre que provenía del sector de la 14,
don César Mayo Gutiérrez, un hombre de Canelones. En esa reunión había 2 hombres jóvenes. Uno era yo. ¿Y otro quién era? Pacheco. Pacheco Areco. O sea, Pacheco Que Areco... estaba por el catorcismo. por Pacheco Areco siempre trabajó en el Diario El Día. Siempre estuvo vinculado al Diario El Día. Pacheco Areco era un buen profesor de historia, un buen profesor de literatura y un hombre que no tenía una militancia de primer nivel. Él escribía en el Diario El Día. Pero no era un hombre de andar como nosotros, haciendo política todo el día. Y cuando llega al gobierno, llega en el momento enormemente difícil de dificultades de convivencia interna en el país que se habían iniciado en 1962, cuando se produjeron los primeros actos de la guerrilla urbana. Y tiene que hacer un enfrentamiento muy fuerte. Fíjese que el golpe de Estado para mí fue en 1972. Se materializó el 9 de febrero de 1973 y tuvo un eco simbólico que fue el cierre del Parlamento en junio de 1973. Pero ya en 1972 estaba planteado y estaba prácticamente decidido. En ese tiempo anterior, Pacheco tuvo que enfrentar todos los problemas y yo creo que supo conservar, como se le ha reconocido, las instituciones democráticamente funcionales. Pacheco Areco cometió un solo error, que fue un error muy grave. Haber dicho que sí al proceso de reforma constitucional que planteó el gobierno militar. No sé quién influyó sobre él. Julio María Sanguinetti ha escrito sobre eso con claridad, porque él habló con él y estuvo con él. Pero me dio la impresión a mí que alguien ha de haber influido para que tomara a la distancia esa decisión, que fue una decisión equivocada y que le hizo mal, siendo que yo tengo la impresión muy clara que con el andar del tiempo la figura de Pacheco se va a ubicar en su justo término. O sea, tuvo que enfrentar una guerrilla urbana enormemente fuerte y enormemente capaz y enormemente preparada por años para tomar al gobierno por las armas, como lo explica con toda claridad Heber Gato en el mejor libro que se ha escrito por un hombre de tanto talento llamado El cielo por asalto. Y esa figura de Pacheco tiene ese claro y ese oscuro. Y el oscuro se va a ir clarificando con el andar del tiempo. Valle, para ir terminando, hemos hablado de distintas figuras, hoy hablamos de José Valle Ordóñez, usted decía, bueno, hay una matriz ideológica. Y después usted contaba, decir, bueno, trajo los mejores para esto. Uno puede seleccionar los mejores más allá de cuál es la matriz ideológica, pero el vallismo, lo que se estudia tanto y lo que se habla. Usted sabe una cosa, le voy a contar hoy por hoy. Sí. ¿Qué es hoy por hoy? Un día Never Araújo decide hacer un programa político. Y para iniciar el programa político me invita. Y me dice, ¿cuál es la diferencia que hay entre usted y Julio María Sanguinetti? Yo digo, pero muy sencillo. Él es mucho más francés, yo soy mucho más sajón. En una palabra, Julio es un hombre enormemente culto, enormemente inteligente, que conoce del Estado. Y considera que a través de la historia el Estado uruguayo ha sido un ancla muy fuerte y muy poderosa para darle estabilidad democrática al Uruguay. Y por eso él es mucho más que yo partidario de la presencia del Estado, no como un reemplazo al pensamiento del individuo o de los sectores de la sociedad no etáticos, sino como un sostén y un apoyo, entrando y saliendo cuando se debe hacer. Yo soy mucho más sajón. O sea, yo tengo mucho más parecido, soy a Adam Smith, con el respeto debido, naturalmente, que al pensamiento más estructurado del pensamiento francés. Es difícil hacer etiqueta, pero pueden convivir socialdemocracia y liberalismo. Ambos son pensamientos democráticos de base, liberales de base. En una palabra, el mundo va cambiando. Y en este mundo que está cambiando, el Estado tiene que seguir existiendo.
Entonces hay que determinar claramente cuál es la función del Estado. Por eso es que no somos marxistas, como es el Frente Amplio. Bueno, que no todo el Frente Amplio es marxista. Todo el Frente Amplio es marxista. Bueno, no tiene una definición. Y si está el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, para dar una idea. Bueno, ¿no? pues el Partido Demócrata Aunque Cristiano... sea pequeño dentro del... El Partido Demócrata Cristiano, que en el Frente Amplio prácticamente no existe, básicamente el Partido Demócrata Cristiano tiene también en la Iglesia dos tendencias muy claras. El astorismo, por decirlo de una forma, está dentro del Frente Amplio, tiene una porción importante. Bueno, el astorismo... Y hoy no podría decir que el es astorismo prácticamente, por tener la posición que tiene, así le va. Por tener la posición que tiene y por no declararse partidario de lo que es la filosofía marxista de fondo, es porque al propio vicepresidente de la República le han hecho la vida imposible. Y esa es una realidad que nadie puede desconocer, al punto que el propio vicepresidente protesta contra esta realidad y dice que no puede ser que el Frente Amplio esté manejado por una minoría absoluta. Y lo dice, y no le llevan el apunte. Por tanto, él no es marxista, aunque si usted lee los textos de Astori cuando era más joven, Bueno, pero está tomando era otra. terriblemente marxista. Está tomando otra. Quiere decir que él fue cambiando. El presidente José Mujica dice que el Frente Amplio es una cambiando. coalición, pero que los partidos tradicionales también son una coalición. Perdón, la coalición de la sociedad es una cosa que existe con la propia sociedad, aquí y en el mundo entero. Mientras cuando usted hace una comunidad que representa una clase, que tiene una filosofía básica que dice que debe establecer la dictadura del proletariado, yo no conozco ningún pensamiento político que se fundamente en la necesidad de establecer una dictadura. ¿Estamos? Muy bien. Valle, el vallismo, el Partido Colorado, le hago la última pregunta para una respuesta lo más concreta posible, tiene que actualizarse, tiene que ayornizarse, tiene que concentrarse en algunas ideas o tiene que permitir que haya distintas ideas. No. El vallismo tiene que ser como lo fue en el siglo XX. Es hacia dónde va el mundo. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿El mundo va a una economía cerrada o a una economía abierta? Los que están cerrados se mueren y desaparecen. El vallismo es eso. ¿De dónde trajo Valle las ideas? Y de Europa. De Europa no eran las ideas españolas antiguas de 300 años, desde Colón hasta Trafalgar. Fue a Europa a buscar las ideas. O sea, el vallismo miró hacia afuera del país. Eso fue lo que hizo Valle Ordóñez. Y en cada tiempo hay que hacer lo mismo. ¿O usted cree que Valle Ordóñez pensaría lo mismo hoy que en 1904? Si pensara lo mismo, sería un desastre. O sea, ¿el mundo hacia dónde va? Va hacia un mundo abierto y al mundo abierto no cerrado. ¿Y a dónde van las teorías de base marxista? A un mundo cerrado. Porque el que usted no piensa así no existe.